El aislamiento es la separación de los pacientes que están infectados en el periodo de transmisibilidad del patógeno con las debidas precauciones para evitar el contagio de las demás personas. Entonces, como podemos ver aquí, las precauciones se pueden dividir en estándar y en basadas en la transmisión. Las de estándar están más enfocadas en todo paciente hospitalizado que puede estar o no infectado y se dan para la precaución de la transmisión de infecciones por sangre, mucosas, secreciones o también puede ser por heridas abiertas. En el que hablaremos hoy nos enfocaremos más en el basado en la transmisión. Este tiene 5 vías principales de transmisión que pueden ser las del contacto, gotas, aire o vehículo común y vectores. Los dos últimos no van a ser mencionados en este video ya que no son tan comunes en las infecciones intrahospitalarias, pero sí debemos tomar en cuenta que el vehículo común va a ser aquel que tenga la posibilidad de transmitirnos el virus, ya sea por alimento o agua, entre otros. Y este no se va a dar tanto en los hospitales porque aquí se tienen las debidas medidas de asepsia y antisepsia que evitarán este tipo de transmisiones. Ahora, en el caso de los vectores, serían organismos que son capaces de transmitir el virus, ya sea como ratas, moscas o mosquitos, los cuales no tampoco serían un caso en los hospitales, ya que aquí se deben hacer controles de fumigación y también controles semestrales de los roedores. En la vía de transmisión de contacto tenemos dos tipos, la directa y la indirecta. En la directa se dará debido al contacto del paciente infectado con otra persona y a la cual le transmitirá el virus. Eso puede ser en el momento de un traslado de un paciente o cuando se está bañando al paciente o atendiendo al paciente. Mientras que en el caso indirecto vamos a ver que la transmisión se da por la contaminación de una superficie inerte por medio del paciente infectado, la cual será la vía por la que se contagien los huéspedes futuros. En este caso podríamos tener más la participación de instrumentales. Entonces, debido a esta definición, vamos a ver las precauciones de aislamiento. En la ubicación del paciente, lo que vamos a tomar en cuenta va a ser principalmente que tienen que estar en una distancia de 1 metro entre pacientes, ya que no necesitan una habitación individual, a excepción de los casos de infecciones por patógenos resistentes. Ahora bien, lo que tenemos que ver es que tengan la misma infección, ya que si tienen distintas infecciones puede haber una sobreinfección. Otra cosa a tomar en cuenta es la existencia de una antesala en la cual habrá el lavado de manos anteriormente a entrar a la habitación del paciente y también la colocación de los métodos de precaución, que en este caso serían los guantes y la bata. Es importante tomar en cuenta que los guantes deben utilizarse en todo momento mientras esté en contacto con el paciente, ya que esta es la principal vía. Pero se deben cambiar los guantes cuando exista alguna exposición a secreciones o tal vez heces que puedan tener los microorganismos. En ese momento se retiran los guantes y se lavará o se higienizará la mano con gel antiséptico. Luego se colocará de nuevo los guantes hasta terminar toda la atención. Posteriormente a esto se debe retirar los guantes de nuevo dentro de la habitación del paciente y al momento de salir lavarse las manos. Todo esto evitará que haya un contagio tanto del paciente hacia el médico como del médico hacia el paciente y posteriormente también en las secreciones y esto que exista una transmisión de una zona del paciente a otra zona del paciente. Al lavarnos las manos al salir de la habitación, estamos evitando contagiar a otro tipo de pacientes con el patógeno al que hemos estado expuestos y también ambientes que podemos visitar posteriormente. Lo siguiente que tenemos que tomar en cuenta con lo de la higiene de manos es que en casos de esporas o de Clostridium difficile no será necesariamente el lavado solamente con un gel antibacterial, sino que también tenemos que utilizar agua y jabón, ya que estas no se destruyen solamente con
gel. Ahora, en el caso de la bata, también debemos utilizarla antes de ingresar a la habitación del paciente, y esta nos va a proteger de cualquier tipo de contacto, ya sea por secreciones o porque exista incontinencia en el paciente. Y principalmente debemos, aunque estemos con la bata, evitar el contacto con el ambiente. También al momento de salir debemos tomar en cuenta que hay que sacarse la bata dentro de la habitación y evitar el contacto con alguna parte del ambiente de la habitación para no transmitir esto a los pacientes que posteriormente atendamos o al ambiente exterior. En el caso del transporte debe ser solamente realizado en casos muy especiales y que ameriten el transporte, de lo contrario es mejor no hacerlo, y es importante cubrir la zona del paciente que esté infectado. En el caso de los equipos es recomendable mantener los equipos solamente individuales para ese paciente, ya que al ser de contacto, en este caso indirecto, podríamos transmitir a los demás pacientes con estos instrumentales. Pero en el caso de que no se pudiera y sería extremo el que nosotros tenemos solamente esos instrumentales, debemos entonces desinfectarlos con alcohol al 70% para evitar la transmisión con otros pacientes. En el caso de las restricciones de visita es fundamental, ya que no puede existir contacto entre persona y persona, por eso del contacto directo que les decía. Y lo más importante aquí es que cualquier otro personal de salud que ingrese debe conocer muy bien todas estas precauciones que deben tenerse, y también el uso en general de medidas de bioseguridad. La vía de transmisión por gotas se va a dar por la tos, estornudos al momento de hablar o en procedimientos médicos que requieran aspiración o broncoscopías. El tamaño de las gotas va a ser mayor de 5 micras y los depósitos en donde se va a colocar va a ser en las conjuntivas de la mucosa nasal y en la boca principalmente. Ahora, la distancia que recorre en el aire va a ser de 1 metro, pero el patógeno va a ser infeccioso estando dentro de la gota respiratoria y no precisamente en el aire. Esto se debe tomar en cuenta al momento de realizar las precauciones de aislamiento. En el caso de la ubicación del paciente, vamos a ubicarlo en una habitación individual con la puerta abierta, y esto ayudará a que haya ventilación y una evaporación de las gotitas respiratorias. Luego, en la higiene de manos vamos a tener que utilizar los 5 momentos de los lavados de manos, que sería antes de entrar en contacto con el paciente, esto para evitar darle una sobreinfección desde nuestra parte hacia el paciente. Luego, antes de realizar alguna actividad aséptica, lo cual evitaría que estemos transmitiendo algún patógeno igual desde una zona a otra del paciente. Luego vendría después de haber realizado algún contacto con secreciones, lo cual evitaría que nosotros nos contagiemos. Y el siguiente que tendríamos que realizar es después de estar en contacto con el paciente. Igual de esta manera evitaríamos la infección o la transmisión en nosotros, y finalmente después de haber estado en el ambiente del paciente. Esto principalmente para que no llevemos o transmitamos a otros pacientes o a otros ambientes las infecciones. Ahora, en el caso de las mascarillas, que es lo que debemos utilizar principalmente en este tipo de pacientes, van a ser las mascarillas quirúrgicas, que van a tener la protección suficiente para que no puedan pasar estas gotas respiratorias. Y finalmente hay que tomar en cuenta el colocarse la mascarilla antes de estar en contacto con el paciente, y al momento de sacarse sostenerla de las tiras y no entrar en contacto con la parte de adelante para poder desecharla. Lavarse las manos luego de realizar esta acción. En el transporte vamos a tener que hacerlo solamente si es preciso o esencial, y si es que fuera de esta manera habría que colocarle una mascarilla también al paciente para que el paciente no transmita a otras personas la infección.
La transmisión por aire va a ser principalmente por la diseminación de los núcleos de las gotas respiratorias debido a la evaporación que se da. Los patógenos van a ser de menos de 5 micras, lo cual determinará el uso de mascarillas que hablaremos posteriormente. Y es importante aquí tomar en cuenta que la diseminación se va a dar tanto en la habitación como en distancias mayores al ser por aire, en el momento en el que el patógeno esté libre y sea transmisible. Ahora, las precauciones de aislamiento que se van a tener de acuerdo a esto va a ser en la ubicación del paciente, mantenerlo en una habitación individual, con la puerta cerrada y con una presión de aire negativa que tenga de 6 a 12 cambios por hora. Esta tiene que descargar el aire hacia el exterior y mantener un filtrado de los patógenos para evitar que se pueda diseminar hacia otras personas en el exterior. Lo siguiente que vamos a tomar en cuenta es la higiene de manos, que también debe ser realizada con los 5 momentos, y también debe haber el uso de mascarilla, la cual será la N95, importante porque mantiene un filtro que va a evitar el paso de este tamaño menor a 5 micras en los microorganismos. Lo siguiente que debemos hacer con este tipo de mascarillas, al igual que en las de transmisión por gotas, sería retirarlas desde la parte de atrás de esta manera, y lo que haremos será, evitando tocar la parte de adelante para no contagiarnos, botarla en los desechos. Se puede también lavar este tipo de mascarillas, y esto depende de la utilidad que le estemos dando y del momento, o si es que existiera escasez también. El transporte que vamos a realizar al paciente va a ser solamente en momentos específicos y que sean definitivamente necesarios, y en este caso también debemos colocarle al paciente una mascarilla N95 para evitar la transmisión del paciente hacia el ambiente a otras personas. Y la restricción de visitas también tiene que darse en este tipo de pacientes, ya que al ser por vía aérea, principalmente debe darse en niñas, en mujeres embarazadas y en personas que no hayan sido expuestas anteriormente al patógeno o no se haya generado inmunidad, porque sería más grave en estos casos que recibieran la infección o son más susceptibles. En el caso también de las personas o personal de salud que ingresen, deben utilizar las mascarillas y las debidas acciones de cuidado para preservar su salud con las medidas de bioseguridad. También tenemos otro tipo de precauciones que serían las precauciones empíricas. Esto se va a dar cuando el médico, al atender a un paciente con un posible diagnóstico infeccioso que puede ser altamente transmisible, toma la decisión de que esta posible infección sería un riesgo suficientemente alto tanto para el médico como para las personas que se encuentren en la instalación. De esta manera se debe tomar en cuenta todas estas vías de transmisión que les acabo de explicar para tomar las medidas de precaución de acuerdo a los síntomas y signos que presente el paciente. En el caso de los pacientes inmunocomprometidos, las normas de aislamiento serán las mismas, pero se deberá agregar, en el caso de los traslados, el avisar previamente al servicio en donde sea trasladado para que ellos puedan mantener la prioridad para este paciente y principalmente las precauciones necesarias. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden tener un mayor riesgo de sobreinfección. En esto también tenemos que tomar en cuenta que deben ser los últimos en realizarse las curaciones, y también en intervenciones quirúrgicas o en procedimientos diagnósticos o terapéuticos se debe esperar al final de la jornada para poder realizarlo en estos pacientes y así evitar la sobreinfección. Finalmente vamos a hablar sobre las tarjetas de aislamiento, que son importantes tanto para la educación del paciente como para la educación de visitantes o personas que vayan a ingresar a la habitación.
Esta debe tener la información necesaria y debe ser de fácil comprensión. Puede tener gráficos y frases concretas que expliquen lo que se debe realizar en cada tipo de aislamiento. Y también debe estar ubicada en un lugar muy visible, como puede ser la entrada de la habitación en la puerta o al pie de la cama o en la parte de la cabecera. Es importante que esté cubierta con un material impermeable, lo cual nos permita realizar la desinfección de este. Y es importante también tomar en cuenta el idioma que puede variar en distintos tipos de pacientes. Muchas gracias, eso ha sido todo sobre los tipos de aislamiento.